muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. Esto es Derecho, Finanzas y algo más. Y el día de hoy nos acompaña Mario Drago Alfaro. Mario, qué gusto tenerte aquí en el programa. No sé si deseas mandar un saludo antes de empezar. No, gracias a ti, más bien Gerardo Badeleyes, por la invitación. Nada, feliz aquí para compartir los temas que quieran y tratar de transparentar un poco el derecho para la gente que no es abogado, para los abogados que quieren un derecho un poco más fácil, porque parte creo que de la misión del abogado es hacer derecho para la gente, ¿no? Hacer justicia. Dicho sea de paso, hoy día estamos en el Día del Abogado, así que... El día del abogado, sí, un feliz día a todos nuestros colegas, ¿no? Perfecto. Mario es abogado por la Universidad Católica, cuenta con estudios de maestría en Regulación Económica y Análisis Económico del Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Es profesor de Derecho y Economía en la Universidad del Pacífico, fundador de una consultora llamada Baxe, y ya nos vas a compartir un poco qué es lo que ustedes vienen desarrollando dentro de la consultora como una alternativa adicional a lo que ofrecen los estudios jurídicos tradicionales en sentido estricto. Entonces, ¿qué te parece, Mario, si arrancamos? Y la primera pregunta es, ¿qué es el behavioral and economic, la economía del comportamiento aplicada? ¿Cómo se puede entender eso? A ver, en realidad la economía del comportamiento aparece como una corriente que busca brindarle un poco de realismo a la economía clásica, ¿no? La economía clásica se basa en esta idea de que todos los seres humanos son principalmente racionales, que todas nuestras decisiones las tomamos sobre la base de algo que se llama la utilidad esperada. Simplemente medimos los costos y los beneficios de cada una de las opciones que se nos presentan, ¿no? Sacamos un resultado neto, así lo interpretan los economistas y más aún los abogados que nos creemos economistas. Y luego de llegar al resultado neto, elegimos la opción que más nos conviene. Y todas nuestras decisiones, o la mayoría de nuestras decisiones, entonces, son racionales, ¿no? Y hace ya bastante tiempo, un grupo de economistas, de psicólogos, de científicos del comportamiento, tratan de corregir esta premisa que es equivocada desde el punto de vista realista. Lo que pasa es que no es tan fácil de modelar matemáticamente, entonces es muy difícil entrar en ese mundo matemático de la economía que es muy elegante, ¿no? Pero lo cierto es que los seres humanos somos principalmente irracionales, no en el sentido de que actuemos al azar, sino en el sentido de que tenemos sesgos, tenemos atajos mentales, factores biológicos de nuestra memoria, que nos impiden decidir siempre racionalmente. Y lo que buscan entonces la economía del comportamiento no es más que introducir elementos de la psicología, de la sociología, de la antropología, de cómo piensa realmente y actúa realmente el ser humano a los modelos económicos de la economía, ¿no? Y así podemos predecir mejor las conductas de los seres humanos. Y somos capaces de predecirlas mejor, entonces también somos capaces de generar mejores políticas públicas, de generar mejores regulaciones y al fin y al cabo favorecer a la sociedad, porque no hay nada peor que hacer un análisis económico, descubrir que una de tus variables no funcionó, ¿no? Y después echarle la culpa a la gente de que no siguió el modelo económico. En realidad debería ser al revés, ¿no? Los modelos económicos deberían explicar cómo funciona la sociedad y no la sociedad adecuarse a un modelo que es una invención de nosotros, ¿no? Desde un escritorio. Es eso la economía del comportamiento. Qué interesante lo que tocas. Entonces, y de repente para los abogados, ¿cómo podría servir la economía del comportamiento o cómo podría servir para desarrollar el derecho a una mejor regulación jurídica, de repente con un caso en concreto que nos puedas comentar? A ver, de repente voy a retroceder un pasito atrás antes de darte un caso. El derecho, esto es como yo lo percibo, el derecho no es otra cosa que el campo en el que se regulan las conductas, ¿no? ¿Para qué existe el derecho? Para regular la sociedad, para regular las relaciones sociales y por tanto la forma en cómo nos comportamos en la sociedad o como individuos en determinadas circunstancias. Y en la medida en que regulan cómo nos comportamos, entender cómo es que trabaja el cerebro de la persona, entender cómo es que vamos a tomar una decisión, cómo es que nuestra cultura, nuestros valores, nuestras expectativas van a influir en esa decisión, nos va a permitir en cada una de las decisiones que tomemos, ya sea como abogados, como jueces, como hacedores de políticas públicas, que esas políticas públicas sean más efectivas, más eficaces. Y esto abarca todos los campos del derecho, ¿no? Desde cosas tan
pequeñas como qué color ponerle a un PowerPoint, porque, a ver, lo voy a poner como un ejemplo así que parece bien de primaria, pero cuando uno lo entiende y le incorpora la ciencia que está detrás, entiende por qué es importante. Uno cuando está acostumbrado a hacer un PowerPoint, por ejemplo, y quiere resaltar algo, ¿qué hace? Lo subraya con rojo, por ejemplo, ¿no? Y todos sabemos que, bueno, lo subrayas con rojo porque consideras que eso es importante, pero hay muchos estudios científicos detrás que determinan que el color rojo es tan resaltante en un PowerPoint de letras negras, por ejemplo, que al final lo que hace es hacer que la gente se concentre más en el color rojo que en la idea que quieres transmitir. Okay. ¿No? Entonces, esas cositas que parecen como que te las dicen y tú las haces, al final, con la ciencia del comportamiento, lo que nos permite hacer es verificar si realmente funciona o no funciona. De cosas tan simples como esas a cosas mucho más complejas, como por ejemplo, si una política pública de reubicación de una sociedad, de una ciudad, perdón, va a funcionar o no en función a sesgos tan importantes como el sesgo del status quo, que impide que la gente quiera el cambio, que esté acostumbrada a lo que sabe, y cómo tratar de enfrentarlo para que ese cambio se vea como una oportunidad y no como una pérdida del estatus que tienen, ¿no? Entonces, abarca todo lo que quieran, litigios, me comentabas tú, veías mercado de valores, un montón además. Esto de la economía y el comportamiento se hace famoso en el mundo justamente por el crash de la bolsa de valores en el año 2008. 2008-2009. Entonces, si hay un lugar donde se ha desarrollado más, es en el mercado de valores, realmente. Sí, pero es eso realmente. Mira, yo creo que nos vamos a adentrar en este tema del legal design y verdaderamente creo que es una herramienta, por lo que me cuentas, verdaderamente importante y que no se estudia mucho dentro de las facultades de Derecho y que no te lo han, menos que yo recuerdo en la Facultad de Derecho donde yo he estudiado, nunca me lo habían hablado, nunca me lo habían comentado. Entonces, ¿podrías contarnos un poco de esto del legal design o el diseño legal y cómo se aplica? El diseño legal en realidad ha recibido una pisada en el acelerador con lo de la pandemia, pero ya existe hace varios años, y nosotros en Baxel en realidad no solo hablamos del legal design, sino que hablamos del behavioral legal design, que es aplicar estos principios del diseño y también los principios de las ciencias del comportamiento al derecho. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué no es primero? ¿No? No es, y creo que a propósito del ejemplo que dije al principio, no es ponerle más colores a los contratos. Eso no es legal design. Hacer más bonito un contrato, hacer más bonito una presentación, no es legal design. Legal design es aplicar principios, por un lado, del diseño, perdón, principios del diseño de servicios o el diseño de productos, ¿no? Como el tema de diseño industrial, diseño web, diseño, etcétera. Porque uno cuando escucha diseño, por lo general, interpreta que es o diseño gráfico, o diseño gráfico, diseño de modas. En realidad el diseño es todo lo que hacemos y todo lo que nos gusta es porque tiene un diseño. Nosotros, como abogados, ¿qué hacemos? Diseñamos, por ejemplo, estrategias, ¿no? Entonces, el diseño está en todo. Entonces, por un lado hay principios del diseño que son muy conocidos, pero que además se refuerzan desde el lado del comportamiento con la parte científica, que es el método científico. Que a veces los abogados le escapamos un poco y nos rodeamos de toda esta idea de la interpretación jurídica y nuestro propio idioma, y nos enredamos en nosotros mismos, y al final el mundo trabaja en base a lo que sucede físicamente, ¿no? Entonces el derecho, cuando entiende cómo funciona el ser humano, porque el ser humano es parte del mundo, puede trabajar de mejor manera. Entonces el behavioral legal design en realidad es eso, es aplicar método científico, aplicar principios del diseño para que nuestros productos, nuestros servicios legales sean, uno, más efectivos, y dos, tengan la mejor comunicación posible para la persona a la cual están dirigidas, ¿no? Porque no siempre es otro abogado, no siempre es el juez, no siempre puede ser una contraparte, puede ser un ciudadano, etc. Y esto implica entonces dos cosas, ¿no? Uno, la parte hedónica, la parte, claro, tiene que verse bien, porque al final, hedónica no solo para los ojos, sino para el sentido del cual trabajas, ¿no? Que puede ser el oído, que por lo general los abogados trabajamos mucho
la parte auditiva, que tiene que ver con la manera en cómo hablamos, por ejemplo, en una audiencia. Puede tener que ver con la parte visual, que tiene que ver con no solo con el PowerPoint, sino también con el escrito. Un escrito de 100 páginas para un juez puede ser el mejor escrito del mundo en temas de contenido, pero puede ser que el juez, que tiene 5.000 casos que resolver, jamás lo vaya a leer. Entonces, un escrito de 100 páginas puede ser muy bien hecho, pero no significa que sea atractivo para el juez para leer. Ahí viene la parte edónica. Y la otra es la parte de usabilidad, que creo que es más importante incluso que la parte edónica. Uh-huh. A nadie le atrae un producto o un servicio que no le sirve para algo, ¿no? ¿Para qué le sirve tu escrito al juez? Si regresamos al tema de litigio, para resolver la controversia, básicamente. No significa que tiene que descargarla para algo para su beneficio personal. ¿Para qué le sirve el contrato a las partes? Para poder entablar una relación jurídica, ¿no? ¿Para qué le sirve una política pública a la gente para poder desarrollar socialmente determinado recurso? No sé. Qué buen tema, perdóname, te interrumpa, uh-huh. Qué buen tema que tocas, porque los escritos judiciales uno cree que está dando una clase o escribiendo un libro, probablemente, así porque es. Son citas de citas de citas, y muchas veces que no tienen conexión, y verdaderamente si aplicaran esto que nos estás comentando, como es el legal design, se podría contribuir mejor al acceso a la justicia, porque definitivamente un juez o un especialista no van a leer todo ese libro que uh-huh. le has puesto en el escrito. Sí, de hecho hay laboratorios, ya Stanford, por ejemplo, tiene su laboratorio de acceso a la justicia, hay laboratorios de acceso a la justicia en Colombia, se acaba de inaugurar la semana pasada uno en República Dominicana, hay iniciativas de lenguaje claro en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, etc. Y son simplemente aplicaciones de un... Vamos, o sea, el diseño legal en realidad es mucho de sentido común y criterio, ¿no? No tiene mucho sentido, valga la redundancia, tratar de hacerte listo en un escrito si nadie te va a entender, ¿no? Tú tienes que saber quién es tu público y cuál es la posibilidad que tiene esa persona de entender, no solo entender, internalizar y comprarte la idea. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia es eso, es poder darle al juez las herramientas necesarias para poder resolver adecuadamente, poder darle al ciudadano el contexto necesario para poder presentar el escrito, para que la mesa de partes funcione bien, para poder navegar a través de la página web del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, el legal design no solo aplica al escrito y a la aplicación del derecho, digamos, exactamente, sino todo lo que está alrededor, ¿no? Por ejemplo, hay mapas en Estados Unidos sobre cuál es el procedimiento con infografías, ¿no? Para que la gente entienda cuál es el procedimiento de reclamar una multa de tránsito, ¿no? Y sabe que tiene que llegar a la hora, y sabe dónde queda el juzgado, y sabe a qué se tiene que enfrentar, y sabe con quién tiene que hablar, y se lo enseñas en fácil, porque al final el derecho es eso, tiene que ser fácil. No tiene otra vocación el derecho que hacer que la gente pueda resolver sus problemas, finalmente, ¿no? Prevenir y resolver sus problemas. Eso es. Coincidimos plenamente contigo. Entonces vemos que el legal design se puede utilizar como una herramienta para fomentar el acceso a la justicia, pero también se puede utilizar mucho en escenarios como la litigación oral y en tiempos de pandemia, que todo ha cambiado y que verdaderamente tienes que tratar de transmitir muchas cosas que antes las hacías en la audiencia a través de una camarita y a través de un metro cuadrado, unos centímetros, para que te vean y para que logren entender lo que estás queriendo decir. ¿Nos puedes comentar algunas técnicas que tú utilizas en temas de audiencias arbitrales, por ejemplo? Sí, a ver, yo no me considero tampoco el mejor litigante oral del mundo. Hay mucha gente que es experta en litigación oral. En realidad, saber hablar es una virtud y tienes que desarrollarla, no necesariamente a través del diseño legal, sino a través de las destrezas legales que uno va desarrollando con la experiencia y también con la propia forma en que uno actúa y la personalidad de uno, ¿no? Hay gente que es mejor que otra para cualquier cosa, pero el diseño sí puede influir, e influye en todo. Influye desde la forma en la que hablamos hasta la forma en cómo presentamos la data, por ejemplo, ¿no? Entonces hay hablando ya de las audiencias virtuales, por ejemplo, ¿no? La litigación oral. Ahora que estamos en un estado medio extraño,
¿no? En el que tenemos muchas audiencias, principalmente de forma virtual, hay cosas que nosotros averiguamos muy rápidamente en Baxel, por ejemplo, ¿no? Entramos a investigar, por ejemplo, cuál es la capacidad que uno tiene de convencimiento, ¿no?, histriónico a través de una cámara web en comparación a de manera presencial. Y claramente, y no hay un estudio en derecho, evidentemente, porque nunca nadie se había puesto en esa situación, pero sí hay estudios de empatía sobre cuál es la capacidad que tiene la gente de empatizar justamente con otra persona cuando habla por una cámara web que cuando habla en persona. Claramente, cuando hablas en persona, las posibilidades de empatizar son mucho mayores. Hay algunos, lo que sí hay son algunos estudios sobre, no recuerdo si era libertad condicional o algo penal, en realidad era en Europa, que mostraban que si tu audiencia era a través de una cámara web, tenías menos probabilidades de salir en libertad. No recuerdo si era una apelación o era libertad condicional, pero tenías menos probabilidades de salir en libertad que si tenías la audiencia presencial. Entonces, ese estudio, por ejemplo, concluía que lo mejor que podías hacer, sea cual sea la circunstancia, es un estudio anterior a la pandemia, es tratar de buscar que tu audiencia sea presencial, ¿no? Porque la presencia física de una persona genera no solo el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal. De cosas así. Nosotros, por ejemplo, saltamos a temas vinculados a la forma en cómo proyectábamos la información. Sabemos que la habilidad histriónica de un abogado sigue siendo importante, pero ya no tiene el mismo efecto que tiene de manera presencial. Y lo que tiene más efecto, ¿no? Y esto no es que nos lo hayamos inventado nosotros, ahí viene la parte del método científico y la investigación científica del Behavioral Legal Design, es que todos, no solo el juez, pero estamos hablando del juez hoy, va a tener mayor probabilidad de internalizar y hacer suya la data objetiva que la parte subjetiva. O sea, la parte histrónica no es tan relevante con el juez como la forma objetiva, escalonada, lógica en la que yo pueda transmitirle la información, porque como no hay posibilidad de ser tan empático, lo que sí hay posibilidad es de ser muy claro, y la lógica te genera claridad. Entonces comenzamos a mutar un poco la forma en cómo estábamos trabajando los informes orales y tratamos de ser muy, muy claros, muy concisos, muy precisos, muy directos, además porque generas también lo que se llama esto de la fatiga del Zoom. Probablemente el juez que te toque tiene 20 audiencias antes y 20 audiencias después. Lo peor que puedes hacer es tratar de enredarlo, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de dar la información precisa, de manera oportuna, para que se quede con la idea que tú quieres. No significa que no tienes que ser histriónico, que no tienes que hablar bonito, que no tienes que ser claro, que no tienes que hablar bien, pero significa que también tienes que prestarle atención a todo lo demás, ¿no? Ya no puedes simplemente salir y decir, señor juez, el artículo tal de no sé dónde, bla, 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 y el juez no te entendió nada. Por lo menos en persona gritaste y se acordarán de ti, pero en la cámara las probabilidades de que lo hagan son mucho menores. Entonces ese sería mi primer y más grande, mi más grande recomendación, ¿no? Que la gente lo haga así, que se enfoque en la parte objetiva. Y la utilización de diapositivas o programas similares como un arma eficaz para lograr la persuasión y el convencimiento de los oyentes, ¿consideras que hay estudios que avalan esto? Depende, hemos estudiado también mucho eso, y depende, si es una audiencia de 5 minutos tienes que ser muy impactante. Entonces si vas a agregar un PowerPoint, primero que tienes que tomar en consideración también las condiciones del contexto, ¿no? Si te estás enfrentando a este tipo de audiencias que son 5 minutos y puedes tener probabilidades de que tu PowerPoint no funcione, eso también hay que incorporarlo a tu estrategia legal, ¿no? Que ya viene de otro lado. Pero el PowerPoint te puede jugar a favor, como te puede jugar en contra si lo sabes usar. Estos PowerPoint creo que esto lo sabemos todos, pero igual los abogados lo siguen haciendo. Estos PowerPoints en los que leemos no sirven para nada. Es que no sirven para nada y la gente sabe que no sirven para nada, pero igual los usas porque te dan seguridad. Un poco como cuando cuando es un informe oral, quieres leer lo que está diciendo. De verdad, creo que la mejor recomendación es que te prepares, ¿no? No hay nada mejor que eso. Pero si vamos a hablar del PowerPoint, el PowerPoint tiene que ser una ayuda para generar
impacto. Impacto en el sentido de, yo no puedo poner una cita completa de un autor para leerla, porque claramente no funciona, no sirve para nada, ya está en el escrito además y el juez lo puede leer si quiero que lo lea. Pero le puedo poner una imagen, ¿no? Porque ahora hay mucha investigación en torno a cómo nos hemos convertido en observadores de las audiencias como si fuese Netflix. Tenemos que contar una historia como si esto fuese un programa de televisión. Y aunque parece tonto realmente, ¿ya? Pero así es. Y si entras a las revistas científicas, que no siempre hablan de derecho, y ahí hay que ser muy, muy precisos, por aquí nosotros traspolamos mucho el derecho, pero uno no puede hacer un estudio científico sobre una audiencia de derecho porque en realidad la audiencia se acaba y no hay cómo volver a testearlo, ¿no? Uno puede más o menos ir tratando de meter cosas que conoce. Pero yo les diría que no es necesario usar el PowerPoint, solo hay que utilizarlo cuando es realmente útil, cuando realmente le va a agregar a nuestro discurso. Si no, puede incluso competir con el discurso. Y eso es peligroso, no solo por la pandemia, sino en general. Una presentación presencial también lo hace, ¿no? Otro tema que de repente va a ser muy interesante para las personas que nos escuchan, y ya que mencionabas que estas herramientas están siendo utilizadas en Baxel, es cómo un abogado formado en una escuela de derecho o deciden dar el giro y dejar estudios jurídicos formales, tradicionales, en sentido estricto en algunos casos, y armar una consultora con esta visión, con una visión completamente renovada y utilizando herramientas que provienen de las ciencias sociales para la resolución de casos o para la atención de clientes. Bueno, en realidad yo ya tengo este bichito, digamos, desde que soy practicante, porque yo practiqué en el estudio Bullard, y Bullard en el Perú es como que, digamos, el padre del análisis económico del derecho, ¿no? La multidisciplinariedad, y luego yo estuve mucho tiempo asistiendo a un profesor que Antonio Peñajumpa, que es un profesor de Sociología y Derecho. Y Derecho, de hecho, nuestro primer estudio, de hecho, la tesis que yo hice, que la hice con uno de mis socios, con Carlos Rojas, cuando éramos estudiantes de Derecho, comenzó siendo un estudio sobre las normas de post-terremoto de Pisco, ¿no? Y sobre cómo el propio orden natural de las cosas, como dice Hayek, iba a llevar que el individualismo, nosotros estamos muy enfocados en el análisis económico del derecho en ese momento, cómo el individualismo iba a generar que automáticamente la sociedad se reconstruya en la zona, especialmente la zona de Pisco Playa, que era una zona que se había destruido totalmente, y cómo la sociedad misma podía llevar a una solución en el corto plazo. Y fuimos con esa idea a investigar, fuimos a Pisco varias veces y nos dimos cuenta que no, que el mundo no funciona como pensaba el análisis económico del derecho, que tiene muchas ideas buenas, pero que tienen que ser complementadas. Y a partir de ahí llegamos a la parte de la economía del comportamiento, luego de la psicología, luego hemos incorporado temas del diseño. De hecho, Baxel cuenta en nuestra planta interna, tenemos psicólogos, diseñadores, que nos permiten darle otra visión al derecho, porque entendemos el derecho, sí. O sea, hoy, si uno quiere ser un buen abogado, el elemento diferenciador entre un buen abogado y otro no puede ser cuánto sabes de derecho, porque claramente cada vez que yo me preparo para un caso, o para una negociación, o para responder un procedimiento administrativo sancionador o un informe, a mí me están buscando porque yo sé derecho, es como un commodity. Claramente tienes que venir sabiendo derecho, eso es estudiado. ¿Qué más me puedes dar que sea diferente a los demás? Y ahí viene el otro, que es, yo entiendo cómo funciona el cerebro del ser humano. Yo comprendo cuáles son tus necesidades, pero no desde el punto de vista intuitivo, sino que además le incorporo el método científico. Y al incorporar el método científico a lo que se puede en el derecho, las interpretaciones jurídicas, poco método científico puede entender, pero la parte de aplicación sí, te regalo la posibilidad de que tengas mayor capacidad de llegar a un resultado favorable. No te lo puedo asegurar porque en el derecho nada se puede asegurar,
pero sí puedo decirte que es más probable que suceda como aparentemente debería suceder a partir de la ciencia y los principios del diseño, ¿no? ¿Por qué se vende algo y no otra cosa? Porque una cosa capta la atención de la gente, cumple los deseos que está buscando, y eso es lo que hacemos nosotros. Tratamos de que nuestros productos y servicios legales sean comprados, no necesariamente conscientemente, a veces inconscientemente, por el receptor de ese servicio, que puede ser un juez, o puede ser un ciudadano, pero que es una persona que lo que está esperando es que se satisfagan sus expectativas. Y ahí es trabajar un poco como algo que se conoce mucho en el marketing, que se conoce mucho en las ventas, y que simplemente estamos trayendo el derecho. Acá no estamos inventando la pólvora, simplemente estamos utilizándola en el lugar que por lo general se ha dedicado a... No se ha dedicado, se ha alejado un poco del mundo real, ¿no? El mundo de los conceptos jurídicos de Yering, en el que todos hablamos difícil y todos nos entendemos, pero solo nosotros sabemos de qué estamos hablando. Nosotros estamos diciendo, no, acá, bueno, y te digo así, cuando yo me encuentro con un juez, o con un árbitro, o con una contraparte, que le gusta el derecho así, esos italianos, alemanes, antiguos, le hablo como él quiere que le hable. O sea, claro. tampoco soy tonto, no voy a tratar de bajarlo a un lenguaje coloquial. Si me encuentro con, qué sé yo, imaginemos que me encuentro con Emilio Betti, no le voy a hablar de Emilio Betti, pues, como si fuese un niño primaria. Le escribiré como él quiere leerme. Y eso es conocer a tu audiencia, que es lo primero y más importante que existe. Es eso en realidad. No es muy difícil, es por eso digo que es mucho de sentido común. Sí. Correcto. ¿Y tú consideras que hay un punto de origen, en todo caso, retomando el tema de la formación académica en la Facultad de Derecho y a través de esta herramienta que les dieron a través de los cursos de análisis económico del derecho, que marca una pauta en su formación jurídica? A ver, lo que pasa es que a mí me ha... por lo menos en la formación que tenemos en Baxel nos influyen algunas cosas en particular. Uno es el análisis económico del derecho de todas maneras, porque te da una perspectiva del mundo distinta, extralegal, más que nada, entender un poco cómo funciona la microeconomía, que es tratar de entender cómo funciona la economía de las personas, más que la macro incluso. Después me influye bastante conocer un poco temas de sociología del derecho, que parecen cursos mira, estos cursos de ética, de sociología del derecho, ahora que están comenzando a salir los cursos de psicología y derecho, parecen cursos de relleno, ¿no? Pero porque la gente está buscando que en esos cursos tú le enseñes derecho, ¿no? Y uno debe entrar a ese curso buscando no aprender de psicología ni aprender de derecho, sino aprender a ver el mundo de otra manera. Y eso es esa capacidad de poder ver las cosas desde diferentes puntos de vista a la vez, es lo que te permite entender el problema de mejor manera. Entonces, cuando uno sabe mucho de derecho, sale a la calle y ¿qué es lo primero que se encuentra? Se encuentra que nadie le compra su producto. O sea, nadie te compra como abogado. Tú quieres ir a vender y nadie te compra. Entonces porque nadie nunca en derecho te enseñó, no sé, negocios, ¿no? Cómo vender, porque al final de eso vivimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de estas herramientas de la sociología, de la ética, de la psicología, etcétera, y de tantas otras cosas, influye bastante. Y lo otro que a mí me ha influido bastante es, yo llevé, por ejemplo, un curso de destrezas legales con Huáscar Escurra, que antes le enseñaba a una profesora que se llama Shoshana Sussman. Muy bueno el curso porque te enseña el derecho desde otra perspectiva, la perspectiva de saber vender tus ideas un poco, ¿no? Que es una perspectiva bien de derecho anglosajón, donde el informe oral y esto que vemos en la televisión del jurado y todo, hace que los abogados litigantes estadounidenses le den mucho más énfasis no a la ley, sino al show, digamos, ¿no? Estoy exagerando un poco, creo que no quiero ser tampoco despectivo con el derecho anglosajón, que tiene muchas cosas buenas y otras cosas malas, pero le dan mucho al show. Y nosotros en el derecho continental le damos mucho al contenido jurídico. Y un poco mezclando las dos cosas,
porque yo veo muchos temas de arbitrajes y el arbitraje tiene mucha influencia anglosajona porque es mucho más flexible que el litigio judicial, aporta mucho el tema de testigos, de los informes orales, de la cercanía con los árbitros, de la informalidad, etcétera, hace que te adecues, ¿no? Y que entiendas que el derecho no es solo saber de derecho, sino entender cómo es que tú puedes hacer que el otro se convenza de tus ideas, ¿no? Y eso genera mucha estrategia. Y lo otro, ya lo último, en verdad son muchas influencias, porque creo que nosotros estamos siempre abiertos a incorporar cosas de afuera. A mí me gusta, por ejemplo, mi papá es marino, ex marino, bueno, ya está retirado. Entonces a mí me gusta mucho temas de estrategia militar. Yo aplico mucho estrategia militar a los litigios especialmente. Y eso me ha ayudado un montón a entender, por ejemplo, como nosotros somos una consultora muy pequeña, tenemos un número limitado de abogados, que a veces nos enfrentamos a estudios muy grandes, que tienen mayores capacidades económicas y mayores recursos humanos. Lo que te genera la estrategia militar, por ejemplo, es el entendimiento de cómo utilizar bien tus recursos en una batalla, ¿no? Y cosas tan simples como, no sé, el arte de la guerra es un Tzu, de conocer a tu enemigo, conocer tus limitaciones, conocer el campo de batalla y vas a poder tener un mejor mapeo de dónde enfrentarte, dónde no enfrentarte, qué batallas tomar, cuáles no. Y lo otro, porque creo que acá muchos de lo que te deben ver en este programa les debe gustar el fútbol. Yo sigo mucho estrategia deportiva. Muchísima estrategia, especialmente de fútbol, porque a mí me encanta el fútbol. De hecho, yo tengo también familiares que han sido exfutbolistas, entonces tengo mucha cercanía con el fútbol. Y me encanta mucho, por ejemplo, he leído mucho la forma en que trabaja Bielsa, la forma en que trabaja Guardiola. Te lo iba a decir. Exactamente. Y para mí Bielsa es un capo porque Bielsa, más allá de que creo que no es el mejor entrenador para mí, yo creo que hay mejores porque tienen capacidad de adaptarse mejor. Bielsa lo que ha incorporado es mucho método al fútbol. Y al final el derecho es mucho la estrategia es mucho de método. Y no tanto de... La experiencia del abogado es importantísima, pero con un método y saber también cómo conformar tus equipos, reconocerte inferior o superior en alguna oportunidad, etcétera, te da una mejor oportunidad para que la estrategia sea adecuada. Entonces yo creo que esa combinación de cosas, todas extralegales, te estoy diciendo, o por lo menos extraderecho continental, si queremos tomar como extralegal a lo anglosajón, influyen en la forma de ver al derecho desde otra perspectiva, ¿no? Creo que esa es una ventaja competitiva que cualquier abogado puede tener y que no lo hacemos porque creemos que lo único que nos han enseñado es derecho y lo único que tenemos que aprender, ¿no? Y eso es mentira. Qué interesante el ejemplo y quería hacer un símil de repente con el caso, ¿qué es lo más recomendable para el cliente? O sea, venderle humo hasta que decirle, nosotros te vamos a ganar el caso y vamos a lograr el éxito, cuando eso muchas veces implica en algunos estudios jurídicos, de repente tener influencia dentro del Poder Judicial o poder llegar a algunos determinados jueces. Entonces, ganar por ganar el caso o para que eso sea éxito en el ambiente laboral, o se trata de sincerar un poco las alternativas del cliente y decirle, mira, esta es la estrategia, estas son las alternativas y esto es lo que te podemos ofrecer dentro del mejor servicio legal posible. No, bueno, nosotros, a ver, yo no puedo criticar a los que van por la primera alternativa si les funciona. Yo no la utilizo nunca. Ajá, ok. Pero me refería más al tema de la corrupción, porque hay muchos estudios de... Eso creo que ya escapa de cualquier análisis, en verdad. Bueno, no escapa de cualquier análisis, pero cuando tú te enfrentas a alguien en un ámbito como, no sé, un ámbito judicial que sabes que puede estar sujeto a temas de corrupción, lo tienes que incorporar a tu análisis, ¿no? Pero ya escapa. No hay forma de competir. Tener razón o no cuando hay un ambiente de corrupción detrás. Lo que puedes hacer, que lo hemos tratado de trabajar alguna vez, es generar contextos para disminuir el riesgo
de corrupción, ¿no? Por ejemplo, no sé, tratar de que el expediente sea lo más público posible, tratar de generar en la autoridad una sensación de que se le está vigilando. Depende también del tipo de autoridad del que te estés enfrentando, ¿no? Porque, claro, cada persona además tienes que conocerla personalmente, en el sentido de saber si es una persona más emotiva, más alegre, más amargada, etcétera, para poder saber cómo llegar a esa persona adecuadamente. Pero tratar de, para esa persona en particular, generarle el contexto adecuado para que para disminuir, porque tampoco puedes evitarlo al 100%, las probabilidades de que se genere un acto de corrupción, ¿no? Pero sí tienes que incorporarlo a tu variable siempre, y ahí sabes que tienes que ser el cliente en rato. Mira, yo puedo hacer esto, objetivamente esas son tus probabilidades, tenemos este riesgo que no podemos evitar, y lo que te puedo decir es, lo peleamos más arriba, o mejor, tratamos de transar, porque también hay esta idea de los abogados de que todo tiene que pelearse. En realidad, cuando reconoces que no vas a ganar, sea una razón legal o extralegal por la cual no lo vas a hacer. Hay un dicho que es, un maltrato es mejor que un buen juicio, ¿no? A veces te conviene cerrar rápido un trato que no es tan conveniente, digamos, pero que puede ser muy costoso a la larga, incluso en un buen juicio que puedes terminar ganando en de acá a 8 años, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para tomar en consideración. Y ahí viene la experiencia del abogado, ¿no? Por eso yo digo, esto del behavioral legal design, esto de la economía y el comportamiento aplicado al derecho, el análisis económico del derecho, lo que sea, no merma lo más importante, que es lo más importante es saber de derecho. Claro. No se puede aplicar nada de estas cosas del derecho si no se sabe de derecho. Eso es lo principal. Y lo segundo, allí muy cerquita, es nosotros no somos ni economistas, ni psicólogos, ni diseñadores. Por eso yo tengo en mi equipo psicólogos, diseñadores, y cuando yo trabajo temas regulatorios para temas de libre competencia o temas de, no sé, telecomunicaciones, por ejemplo, yo llamo economista. Uh-huh. Lo que te da esto es la capacidad de poder conversar con ese economista y entender y hablar el mismo lenguaje. Y así poder hacer algo que funcione realmente, ¿no? Es eso. Definitivamente estas herramientas vienen y un poco ayudan a romper esta cultura de litigio que en algunas facultades de Derecho todavía se trata de impartir, formar abogados que todo lo ven conflicto, en lugar de tener herramientas para resolver los conflictos de las personas. Qué interesante. Vamos a pasar a la última sección de esta entrevista y queríamos hacerte algunas preguntas random, no tan random, pero que tienen que ver con el tema de la formación jurídica. En ese sentido, 3 libros que se te vengan a la mente que tú dices que tienes que recomendar sobre psicología y derecho y economía de repente. A ver, si quieren comenzar en este tema, yo les sugiero que lean Natch se escribe Nutge en español, de K. Sunstein. Es un libro que te explica con historias muy, muy concretas cómo funciona el tema de la economía y el comportamiento, los NADES aplicados al derecho, a regulación, a políticas públicas, porque además K. Sunstein fue el zar, como el ministro de regulación, digamos, del gobierno Obama, entonces sabe un montón de ese tema. Les recomiendo también, ahora déjame ver mi biblioteca por acá, The Undoing Project, que es un libro sobre la historia de Kahneman, que es el ganador del Premio Nobel de Economía, de temas de economía del comportamiento, por aportar en temas de economía del comportamiento. Es un libro muy interesante sobre cómo es que él desarrolla esto con Amos Tversky, que es esta otra persona con la que desarrolló esta teoría. Y desde el punto de vista del diseño, yo les recomiendo un libro que se llama, acá lo tengo, les voy a recomendar otro libro que a mí me encanta, que se llama The Small Big, que es un libro de historias pequeñas sobre casos exitosos de aplicación de ciencias del comportamiento a políticas públicas y al derecho. Es un libro muy concreto, lo voy a buscar acá, un segundo. Dale. Al revés en la pantalla, pero no importa.
Es un libro de Robert Cialdini y otros autores. Cialdini, además, que es un maestro de la persuasión. Toda su vida él se ha dedicado a estudiar la ciencia de la persuasión. Entonces, este libro de Cialdini y todos los libros de Cialdini, hay uno que se llama Influence también. Creo que todos los abogados deberíamos leerlos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Qué buenas recomendaciones para los lectores. Los links de esos libros de Amazon para que los puedan adquirir probablemente van a aparecer en la parte de abajo de este video, así que, o en el primer comentario. Nada, Mario, a nombre del equipo de Derecho, Finanzas y algo más, te agradecemos por estos minutos de tu tiempo. En verdad ha sido una interesante conversación. Yo creo que las personas que visualicen este video van a poder coger algunas herramientas nuevas y cambiar estas perspectivas tradicionalistas que un poco nos sumergen en el mundo de los conceptos que son importantes, como tú mismo has recalcado, que son muy importantes porque no se puede practicar derecho sin conocerlo, pero estas herramientas sin duda alguna te hacen más competitivo, ¿no? Entonces te agradecemos mucho y no sé si quieres decir algunas palabras finales, algunas recomendaciones finales a los oyentes del... Sí, mira, a ver, voy a aprovechar. Yo ahorita estoy preparando con la gente de Baxel un curso justo de Behavioral Legal Design. Probablemente lo lancemos en los próximos 2 meses. Allí vamos a enseñar un poco de qué trata ese tema. Así que nada, que estén atentos nomás que lo lanzaremos seguro en nuestras redes. Será para mayo seguramente. Genial, buenísimo. Vamos a compartirlo de leyes también, así que estamos ansiosos de la información de ese curso. Nada, Gerardo, muchas gracias a ti, a Deleuze, a todo tu equipo. Yo feliz de conversar estos temas porque realmente creo que al final la función del abogado es brindar seguridad jurídica, impartir justicia y velar por la paz social. Creo que son las 3 funciones por las que nosotros estudiamos derecho finalmente dentro de una sociedad, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que lo que sabemos del derecho, que es lo más importante, como tú bien has dicho, está complementado con conocer qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita y cómo se le puede hacer el bien a la sociedad a través de nuestra profesión, que creo que es una profesión muy noble, pero que puede ser muy riesgosa a la vez. Es realmente gratificante encontrar gente que le interesa otros temas además del derecho para poder hacer que el derecho sea mejor. Entonces es eso en realidad, buscar en el mundo extralegal cosas que hagan del derecho una mejor profesión y del derecho un campo en que la gente se sienta protegida, ¿no? Que es lo que deberíamos buscar todos siempre. Genial, buenísimo. No se olviden que pueden encontrar más de estas conversaciones promovidas por Baxel, que tienen un podcast que se llama Empática, así es. Lo pueden encontrar en Spotify principalmente, pero también en nuestra web, en baxel.p, y en Apple Podcast también. Sí, muy interesante. Los temas son bastante entretenidos. Les recomendamos sin duda alguna ir y pasar por esos podcasts. Gracias, Mario. Sí, Gerardo.